Ok, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la enfermedad renal. Tenemos primero que son los riñones, bueno, son órganos que tienen varias funciones. Entre las principales se encuentran pues eliminar desechos de la sangre y también mantener el volumen del cuerpo en cuanto a líquidos y también mantener adecuadas las concentraciones de electrolitos. Se encargan principalmente de liberar tres hormonas muy importantes y la primera es eritropoyetina, que sin ella pues vamos a tener como enfermedad anemia, la renina, que se encarga de regular la presión arterial, que sin ella pues vamos a tener una elevación de la presión arterial, y el calcitriol, que nos ayuda a fijar el calcio en los huesos, y sin ella pues vamos a tener pacientes con osteoporosis. Entonces quiero que vean la función de estas tres hormonas y por ende qué es lo que va a pasar en dado caso de que no se liberen estas hormonas, porque con base en esto vamos a también requerir un tratamiento nutricional. Entonces tenemos tipos de enfermedad renal. Tenemos enfermedad renal aguda, enfermedad renal crónica. La aguda se caracteriza porque es reversible y la forma en que se apareció es brusca, es decir, hoy estaba bien, mañana ya no. ¿Por qué se puede llegar a dar? Bueno, hay varios factores. Sin embargo, un ejemplo pudiera ser un accidente, un golpe en los órganos directamente, o el consumo inadecuado en una cantidad excesiva de algún medicamento. Tenemos ahora la enfermedad renal crónica. Esta se caracteriza por ser irreversible, es decir, ya no hay cura, ya no hay marcha atrás, y tiene como característica también que esta pérdida de la tasa de filtración glomerular va siendo de forma gradual, no de un día para otro, va siendo gradualmente progresiva. Y en cuanto a ello, la tasa de filtración glomerular normal es de 90 a 120 mililitros por minuto, y ya se dice que hay una enfermedad renal crónica cuando nuestro paciente tiene una tasa menor a 60. En la siguiente diapositiva les quise agregar una tabla donde están las guías CADIGO que pues nos dicen en qué pues estadio se encuentra el paciente de la enfermedad renal. Vemos que por un lado toma en cuenta la tasa de filtración glomerular y por otro lado también toma en cuenta la albuminuria, es decir, la albúmina que se está excretando y que no debería estarse excretando, ¿ok? Entonces vemos que ya hay gravemente disminuida la enfermedad renal cuando la tasa está de 15 a 29. Vemos que existen varios factores de riesgo y causas, entre ellos pues hay factores modificables y no modificables, y pues nos damos cuenta que la mayoría son modificables, como por ejemplo la hipertensión, diabetes, sedentarismo. En algunas causas está también la diabetes, algunos venenos y trastornos inmunitarios y golpes directos, ¿ok? En cuanto a los síntomas, tenemos generales y específicos y ambos van desde hipertensión, náusea y vómito, edema, principalmente en las extremidades, en manos y pies, aunque también se ha visto en cara. En cuanto al sabor, tienen un sabor metálico o mal aliento y padecen anemia. Ustedes ya saben por qué padecen anemia, qué hormona es la que no se está liberando y que ocasiona eso, anemia. En cuanto a las complicaciones, vuelvo a insistir, esta anemia, que es por la baja producción de eritropoyetina, que es la hormona que les comentaba en un principio. La enfermedad cardíaca también se da porque no hay suficiente liberación de renina, que es la hormona que se encarga de mantener la tensión arterial saludable. Y
en dado caso de que pues no se mantenga saludable, vamos a requerir un esfuerzo mayor, el corazón va a requerir un esfuerzo mayor. ¿Ok? Y pues va a existir menos oxígeno en los tejidos, la anemia, también ya saben ustedes que pues se caracteriza por una disminución de glóbulos rojos, y los glóbulos rojos tienen como tarea varias, pero entre ellas transportar el oxígeno. Otra complicación es hiporfosfatemia, que significa fósforo elevado y debilidad ósea, y aquí entramos en un dilema porque al no producirse calcitriol, que es la hormona que nos ayuda a fijar el calcio en los huesos, pues el paciente tiene una mayor probabilidad de desarrollar osteoporosis, obviamente. Sin embargo, pues la dietoterapia nos diría, pues dale más calcio, más alimentos que tengan calcio, y los alimentos que tienen más calcio son principalmente los lácteos, pero aguas aquí, porque los lácteos también tienen fósforo, ¿ok? Entonces, el fósforo a su vez impide pues la absorción y también debilita los huesos, entonces no se debe de dar tantos alimentos con fósforo. Debemos de cuidar también la cantidad de fósforo que le estamos dando a nuestro paciente. Otra complicación es hipercalemia, que es el potasio elevado. En hipertensión arterial ya veíamos que existe una bomba sodio-potasio, ya no está funcionando adecuadamente, tenemos que dar más potasio. En la dieta DASH pues, se caracteriza por eso, dar alimentos con más contenido de potasio. Sin embargo, aquí en hipertensión arterial, al no tener el riñón esa capacidad de excreción, no puede excretar tampoco el potasio, entonces se queda y en niveles pues elevados puede producir un daño en el corazón, arritmias, insuficiencia cardíaca aguda. Entonces aquí debemos de dar frutas y verduras con bajo contenido de potasio. Acumulación de líquidos, el edema que ya les mencionaba, pues la incapacidad para eliminar el exceso de líquido de los riñones ocasiona que se quede dentro del cuerpo, y también puede ocasionar daños en el corazón. Si ven, todo repercute en el corazón, además de en los riñones y pues en los pulmones. También aguas con el consumo de sodio. Aquí sodio y potasio debe de estar abajo. Hiperazoemia es la elevación de los azuados, que los azuados no son más que desechos no nitrogenados, no proteicos, y que pues a fin de cuentas son desechos que se originan de las proteínas, de de los alimentos de origen animal, y principalmente, y entonces debemos de disminuir la cantidad de alimentos de origen animal. Tenemos que también hay una como consecuencia acidosis. ¿Okay? ¿Cómo cuidar nuestros riñones? Bueno, tenemos que una alimentación equilibrada, el IMC en rangos saludables, ingestión de líquidos saludables, no con mucho sodio, no mucha sal. Por ejemplo, los refrescos que son carbonatados, que tienen mucho sodio, pues no consumirlos. También el agua mineral, los embutidos, enlatados, de preferencia pues no consumirlos en exceso, mantener unos niveles normales de glucosa en sangre, hacer ejercicio, evitar el tabaco, el exceso de alcohol. Y bueno, vemos que en cuanto a los tratamientos médicos existen tres para pues ayudarle a los pacientes. La primera es diálisis peritoneal y pues este se inyecta un líquido, y este líquido atrapa los productos de desecho y después se quita, se drena. En hemodiálisis se conecta al paciente en un riñón artificial, en una máquina, la sangre va pasando, se va limpiando y regresa al cuerpo humano, pero ya sin desechos. Y el trasplante, bueno, puede ser de un donante vivo o cadavérico. En cuanto al tratamiento, pues en cuanto a los nutrimentos de enfermedad renal, tenemos que se divide en prediálisis, que es antes de la diálisis, diálisis, hemodiálisis, trasplante y trasplante. Entonces me voy a centrar en estos porque son pues, los que más abundan.
y estos en menor cantidad. Entonces, en proteína les digo que se disminuye. De hecho, en diálisis se recomienda pues 0.6 gramos por kilogramo de peso y en hemodiálisis 0.8 gramos por kilogramo de peso de proteína al día. De potasio se recomienda pues disminuirlo y vamos a ver más adelante estrategias para disminuir el potasio en los alimentos y el sodio también disminuirlo. El fósforo, restringir su consumo, ya les mencionaba que el fósforo pues debilita a los huesos y líquidos se dice que hay una fórmula que y se debe de personalizar. Entonces, la fórmula para indicarle a mi paciente pues los líquidos, porque también no le puedo dar exceso de líquidos porque recuerden que tiene edema, que se queda atrapado los líquidos en su cuerpo. Y la regla es la siguiente, contabilizar su diuresis de 24 horas, es decir, cuánto orina en 24 horas, y lo que haya salido, en este caso tenemos un paciente con diuresis de 400 mililitros, imaginémoslo así, eso de diuresis de 24 horas y siempre más 500, ¿ok? Entonces 500, que es la base, más su diuresis, 400, lo sumamos y da 900. En cuanto a las recomendaciones nutricionales, sí darle proteína, sí necesita, pero no en exceso. Quedamos que 0.6 a 0.8 dependiendo del tratamiento sustitutivo. Disminuir el potasio. Las verduras y frutas son las principales fuentes de potasio, entonces hay que tener cuidado y hay que investigar cuáles frutas tienen menor cantidad de potasio y poder así indicarlas. En cuanto al fósforo, pues refrescos de cola, los lácteos tienen mucho fósforo, con cuidado, aunque también tenemos que darles calcio, lo que les comentaba. Entonces sí debemos de darle algunos lácteos o yogurt o quesos, pero sí un equivalente al día únicamente. Controlar el aporte de sodio y la cantidad de líquidos, ya se las dije. Estos son alimentos altos en sodio, estos son alimentos bajos en sodio, entonces estos vamos a promover su consumo. Alimentos altos en potasio, estos hay que dejarlos atrás, estos son los que va a consumir mi paciente o centrarnos en estos. Alimentos con fósforo, ya quedamos que puede provocar daño al corazón, mala circulación, úlceras en la piel, entonces hay que manejarlo con sigilo. En cuanto a los tips para cocinar para disminuir el potasio y el fósforo, se recomienda realizar técnica de remojo, se remojan las verduras, las frutas y se tira esa agua, se recomienda de 12 a 24 horas, estarla remojando y tirar esa agua. Utilizar verdura congelada, también tiene menos cantidad de potasio. Doble cocción, una vez que ya partí las manzanas, las remojé, las puse a cocer, voy a cocerlas nuevamente 2 veces y tirar esa agua, ¿ok? Utilizar hierbas y condimentos frescos para evitar el consumo excesivo de sal y en dado caso de que mi paciente tenga mucha sed y ya haya terminado pues con la cantidad que le correspondía de líquidos, se recomienda colocar cubitos de hielo en los labios para remojar, para que tenga la sensación de que se está hidratando o estimular la salivación con masticar rodajas de limón. Bueno, pues eso sería todo, chicos. Por hoy y les voy a dejar algunos ejercicios para la distribución de los macronutrientes. Recuerden que la proteína se limita, ¿ok? 0.6 gramos por kilogramo de peso al día de proteína en diálisis, 0.8 gramos por kilogramo de peso en hemodiálisis.